Y yo le pregunto al doctor Ricardo Monreal, doctor en Derecho, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, coordinador del grupo mayoritario de Morena y Aliados. Justamente le pregunto así a quemarropa si está cometiendo un error Gerardo Fernández Noroña al decir que amenaza o amaga con no aceptar estas renuncias, porque de acuerdo con la reforma, ellos tendrían derecho a renunciar, podrían hacerlo y además mantener sus haberes, es decir, sus privilegios, su salario de por vida, asistentes, seguros de vida, médicos, etcétera, transportes y otras cuestiones. Primero que nada, un saludo a Ricardo Monreal. La pregunta ya está planteada. Bienvenido como colaborador, querido Ricardo. ¿Qué tal, Pepe? Un saludo a todo el auditorio. Es un día muy candente, muy apasionado, un día en donde los extremos se manifiestan y en... Un día de luto para la democracia. No, no, es un día para mí, muy importante porque es de definición jurídica y constitucional. Y esto que me preguntabas en tu primera pregunta, es muy importante. Los ministros han renunciado de manera anticipada para gozar de su haber de retiro, que en sí no es indebido, no es ilegal, porque así lo previene la Constitución en uno de sus transitorios. La Constitución ahora vigente dice que los ministros podrían optar por retirarse y establece una fecha, el 31 de octubre. ¿Qué es mañana? Sí, es mañana, por eso están en tiempo y si se retiran, les dan la posibilidad, la Constitución, de que gocen de su haber de retiro. Entonces, si no renunciaran, entonces, como el caso de las otras tres ministras, se supondría que aceptan el pase automático a ir a una elección popular, porque todos los ministros, magistrados en funciones, jueces de distrito en funciones, tienen esa garantía que la Constitución les otorga, un pase automático a la elección del próximo junio del 2025. Lo que están haciendo los ministros, sin ahondar ni descalificar, es lo que la Constitución les concede. Eh, Pero entonces Gerardo Fernández Noroña no podría rechazar estas renuncias porque tú lo estás diciendo con toda claridad, tienen derecho ellos a optar justamente por esa renuncia, independientemente de la interpretación política que tú le puedas dar justamente a todo esto. Ahora, me llamó la atención, Hipotéticamente, Pepe, sí, hipotéticamente se puede presentar un rechazo, porque la Constitución señala que quien pide renuncia, quien solicita retirarse definitivamente del cargo, tiene que presentarse a la Cámara de Senadores. La renuncia de los ministros y las ministras de la Suprema Corte de Justicia, incluyendo magistrados y magistradas del tribunal, solamente procederán, dice la Constitución anterior, por causas graves. Así dice la Constitución. Y serán aprobadas por mayoría de los miembros presentes del Senado de la República o en sus recesos por la Comisión Permanente. El artículo séptimo transitorio, Pepe, del decreto, porque es muy importante. Esta pregunta también te la escuché y creo que es la que oscila en la población, porque estos 2 días han sido muy críticos para con los ministros por este haber de retiro y por su renuncia. Entonces, el artículo séptimo transitorio de la reforma que acabamos de aprobar señala las remuneraciones de las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales, estando en funciones, podrán gozar de estos emolumentos. Los ministros, concretamente dice Pepe el séptimo transitorio, los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que concluyan su encargo
para no o por no postularse o no haber sido electos de la elección extraordinaria del 2025, no serían beneficiarios de un haber por retiro. Ahí está la clave, Pepe. No serían, repito, beneficiarios de un haber por retiro, salvo cuando presenten su renuncia al cargo antes de la fecha del cierre de la convocatoria, que es decir, la que yo te señalo. La de mañana. Exactamente, y que Pero, tienen pero, que haberlo presentado. pero ¿no te parece una humillación de la presidenta de la República decir, sí, lo que quieren ellos es irse con las bolsas llenas de dinero? No, yo Y creo luego, que no, pero déjame terminar la pregunta. Y luego hoy ella rectifica y dice, quienes han renunciado a participar en la elección de personas juzgadoras en junio de 2025, la que acabas de mencionar, tienen derecho al haber de retiro. Me parece una contradicción. Te pongo tal y como lo dijo la presidenta para que lo sí, escuches. adelante. Que pueden no estar de acuerdo y también pueden tomar la decisión, como lo dice la Constitución, de renunciar. Están en todo su derecho y además es legal y es parte de la reforma constitucional. Pero lo que les estoy planteando es por qué la plantean en este marco. O sea, lo que ellos dicen es, está bien que se elija la Corte y nosotros ponemos las renuncias, pero que no se elijan a los magistrados y a los jueces. Pero la reforma constitucional dice otra cosa. ¿Qué es lo que plantea la presidenta esta mañana? Mira, yo estoy de acuerdo con la presidenta y yo lo que te digo es, a ver, vayamos al meollo del asunto. La Constitución, repito, señala que los ministros pueden ir a la elección en automático, pero también pueden declinar, como es el caso. Solo que si van a la elección como Lenia Batres, como Yasmín y como Loreta, si pierden la elección, no tienen derecho a ningún haber. Si ganan la elección, tendrán derecho a las percepciones que establezca la ley. Si los ministros no renuncian hasta el 30 o hasta mañana, entonces están fuera de entregarles el haber de retiro. Y si ellos no participan en la elección, no gozarán de este haber de retiro. Las renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación solamente procederán por causas graves y serán sometidos al Ejecutivo. ¿No Y tienen si derecho, éste no las tienen hace, derecho a renunciar, Ricardo? Si sí, por voluntad en claro, este momento, si lo hacen sí, antes de no, mañana. sí, pero Pepe, no se han presentado eventualidades, pero tú recuerda hace poco la última renuncia de un ministro antes de esta reforma fue de Medina Mora y él presentó su renuncia al Senado y el Senado se la aceptó y la comunicó, la sometió, primero se sometió al Ejecutivo porque así establece la Constitución. El ministro ante el presidente de la República renunció y luego el presidente, al aceptarla, no concluye el proceso, sino las envía para su aprobación al Senado. Esa norma no se aplica, que era la anterior en la Constitución. Ahora se aplica esta que estamos comentando y por supuesto, Pepe, que tienen el derecho a pedir la renuncia anticipada y decir, me retiro en agosto, no participo en la elección y gozo de los saberes que la Constitución previene. A mí me parece que es normal, que es un derecho que tienen consagrados. Ahora, hipotéticamente, porque así lo establece la Constitución, el Senado puede decir, no te la acepto. Sí, sí lo puede hacer. Yo no creo que lo haga, pero digo, lo puede hacer, Pepe, de decirle con la renuncia presentada ahora por los 8 ministros de la Corte que tú ya has referido,
El Senado y su mayoría puede decir, no te la acepto, porque yo considero que no hay causa grave y te mantienes. Si quieres participar, está abierto la posibilidad. Si no quieres, entonces te retiras en agosto, pero sin ninguna prestación, ni pensión, ni haber de retiro, salvo a la que tengan derecho como funcionarios del Estado, las que proporciona Tú que el fuiste ISSSTE. coordinador de los senadores, Ricardo Monreal, finalmente, ¿tú aceptarías dejar las cosas como están, dejarlas estar ya como están? ¿O te irías a pleito y les dirías, pues ahora no No, les acepto la yo los renuncia? aceptaría. Pero Y mira, Pepe, yo aceptaría, yo fui líder del Senado, pero yo no me quiero meter a una decisión del Senado. Pero déjame decirte una cosa. Si yo renuncio, o aquí no son renunciables los cargos de elección popular, pero pido licencia ahora, hoy, este día, y me la acepta la Asamblea, mañana yo no gozo de ninguna percepción económica, yo mañana no tengo ningún ingreso, o cuando termine mi función de 3 o 6 años, nosotros no gozamos de haberes de retiro, ni en el Ejecutivo gozan de haberes de retiro, simplemente te vas y ya, pero no pero tienes una... la reforma del Poder Judicial sí contempla ese capítulo y ellos se están apegando a lo que dice la reforma. Bien, Sí lo sí, contempla. yo lo Ellos que te pueden digo, irse. yo lo que te digo es que sí, y te lo comento que lo recuerdo perfectamente. Claro. El séptimo que dice sobre las remuneraciones de las personas del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales de las entidades. Es decir, en el momento de entrar en vigor este decreto, no podrán ser mayores, dice, a las establecidas para el presidente de la República, que ya lo ajustaron en el presupuesto, pero sí les corresponde a ellos renunciar y gozar de su haber de retiro que la propia Constitución previene. O sea, no tiene ninguna dificultad en eso, pero vuelvo a repetir, la máxima autoridad en este caso es el Senado. Yo, si fuera senador, diría, déjenlos ir con su haber de retiro. Los 8 no participarán, pues ya vendrán nuevos ministros en la elección del próximo 2025. Ricardo, te agradecemos mucho el haber tomado la colaboración también como una entrevista para tratar de responder, e intentar preguntar y tú respondernos estas dudas. Estoy para servirlos. Es muy interesante lo que está pasando, ¿eh? Muy interesante Pues sí, y creo porque que podemos va caer a en una seguir. crisis constitucional. No, mira, yo no creo que se llegue a tanto. No, no creo. Yo creo que lo que hay pues, es para mí, una interpretación torcida sobre el control jurisdiccional de las reformas y adiciones a la Constitución que han venido a complicarse más con el proyecto de resolución que plantea el ministro Alcántara. Es decir, de una interpretación sistemática y armónica del texto constitucional, no procede. Ya te lo dijo la ministra porque te escucho siempre, escuché la entrevista de la exministra o ministra en retiro. El problema es la procedencia, te dijo ella, y yo sostengo lo mismo. Es que no procede ni el amparo, ni acciones de inconstitucionalidad, ni controversias constitucionales contra una adición o una reforma a la Constitución. Y lo que hizo el ministro Alcántaro es aceptar, admitir de personas no autorizadas, como son los partidos políticos, estos recursos que son claramente improcedentes. En cualquier otra parte, en cualquier otro momento, que no fuera este de contraste, la Corte y cualquier juzgado de distrito hubieran dicho son notoriamente improcedentes. No fue así, lo admitieron y nos tienen en este problema tan delicado que es simplemente ignorar la Constitución y violar el principio de legalidad al que están sometidos y sujetos todos los servidores públicos. Gracias, doctor Monreal. Gracias, Ricardo, como siempre. Buenas noches. Buenas noches, saludos. Igualmente, saludos. El doctor Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.